Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía. Bienvenidos Luis, bienvenida Aida, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos. Comenzamos con una nueva sentencia muy a tener en cuenta en la relación de los consumidores con los bancos. La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a Abanca a devolver más de 19.000 euros a una clienta a la que estafaron todo su dinero mediante el método del phishing, suplantando la identidad de la entidad financiera. Os contaremos también que la Audiencia Provincial de Cáceres ha reducido a la mitad, gracias a la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, la indemnización que debía pagar un arrendatario al arrendador por finalizar de forma anticipada el contrato. Los chats colectivos en WhatsApp se multiplican sin control. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, de padres del colegio invitados a la boda. ¿Qué pasa cuando te meten en uno de ellos sin permiso? En breve te damos la respuesta. Y comentamos de forma muy breve otras cosas que han sido noticia esta semana en el mundo de la abogacía. El Tribunal Constitucional avala la prisión permanente revisable. Ha sido avalada por mayoría tras rechazar los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el PSOE contra la medida aprobada en 2015 por el gobierno de Mariano Rajoy. Una jueza reconoce una palmada en el culo como abuso sexual. En el fallo judicial se recoge expresamente que la mujer víctima no prestó su consentimiento al acto de tocamiento de glúteos, lo cual era conocido por él mismo, ya que de hecho se ejecutó encontrándose la denunciante de espaldas. La Fiscalía se opuso a esta condena por considerar que se trató de un toque fugaz. Reconocen una enfermedad profesional a un trabajador por exposición al amianto. La sentencia sostiene que el demandante sufrió una exposición continuada en el tiempo y que la empresa no adoptó las medidas mínimas de evaluación, control, corrección, prevención y protección de la salud. Ya puedes inscribirte en las 7ª jornadas de justicia gratuita del Consejo General. Tendrán lugar el 28 y 29 de octubre en Elche. Se abordarán temas como la función social de la abogacía, el nuevo reglamento de asistencia jurídica gratuita o los problemas estructurales del servicio. Las indemnizaciones por fenómenos naturales extremos son cada vez más frecuentes para las aseguradoras. Por este motivo, UNESPA, la Asociación Empresarial del Seguro, ha presentado la página web Naturalmente Protegidos, donde explica a los asegurados cómo reclamar en caso de sufrir daños por una catástrofe natural. El número de personas afectadas por estafas telemáticas sigue creciendo como la espuma. Hacer clic en un enlace de SMS puede acabar con los ahorros de toda una vida. Así le sucedió a una mujer de Vigo al responder a un mensaje pensando que era de su banco. Tras obtener sus claves, los estafadores realizaron una transferencia de más de 19.000 euros. Es lo que se conoce como el método del phishing. La Audiencia Provincial de Pontevedra condena ahora a Abanca a devolverle el importe íntegro. En una instancia anterior, el juzgado de primera instancia de Vigo consideró que esta acción era una negligencia de la clienta, pero la Audiencia Provincial le ha dado finalmente la razón. Los jueces reconocen que el mensaje recibido por la víctima tenía ciertas peculiaridades que deberían haberla alertado de la estafa, pero insisten en que eso no permite deducir sin más un delito de negligencia grave por su parte. Sergio Silva Vila, abogado defensor, explica que la entidad no hizo uso de los medios que tenía para frenar la estafa. El importe de la transferencia duplica lo establecido en el contrato. El banco era conocedor del fraude y aún así no investigó esta operación en los 3 días que pasaron entre la clonación de la cuenta y la retirada del dinero. Además, el Departamento de Seguridad del banco no bloqueó la cuenta como primer paso. Estos 3 hechos confirman y agrandan la responsabilidad de la entidad. Para el abogado, este fallo sienta jurisprudencia en la lucha del ciudadano con la banca. Para que la entidad bancaria mejore su seguridad de los clientes. Que le haya pasado esto, vean que se puede conseguir, que se puede pelear contra una entidad bancaria, que se puede ganar a una entidad bancaria cuando has sido tú la víctima del delito, no eres tú el estafador. Hablamos ahora de una nueva sentencia que aplica la cláusula rebus sic stantibus. La Audiencia Provincial de Cáceres ha reducido a la mitad la indemnización que debía pagar un arrendatario por finalizar de forma anticipada el contrato. De esta manera, ambos contratantes asumen proporcionalmente las consecuencias de la emergencia sanitaria del COVID. Hasta ahora, esta cláusula solo se había aplicado en obligaciones esenciales como el pago de la renta. Natalia Narros, abogada del arrendatario. Esta sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, más allá de la aplicación de la rebus, destaca por a qué obligaciones o en qué obligaciones aplica dicha rebus, y en este caso la aplica sobre una cláusula penal convencional. Ya con anterioridad había habido sentencias del Tribunal Supremo y audiencias provinciales de las que se podía desprender dicha posibilidad, si bien la doctrina mayoritaria siempre abogaba porque la cláusula rebus se aplicase en obligaciones esenciales
El contrato, firmado en diciembre de 2019, contenía una cláusula que establecía el pago de todas las mensualidades del primer año si el arrendatario desistía antes de finalizar este periodo. El arrendatario dejó de pagar en abril de 2020 y posteriormente rescindió el contrato. Dada la situación de pandemia, solicitó la aplicación de la cláusula rebus para reducir la cantidad que debía pagar. En primera instancia le denegaron todas las peticiones. Al recurrir, la Audiencia Provincial de Cáceres le dio la razón y rebajó a la mitad la cantidad que el arrendatario debía pagar. Incluir a personas sin su consentimiento en un grupo de WhatsApp puede tener sanciones económicas. Así se desprende de una reciente resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, en la que sanciona al Club Deportivo Sansueña con una multa de 4.000 euros. La reclamante manifiesta que fue antigua usuaria del centro deportivo, pero hace aproximadamente 10 años que no tiene ninguna relación con esta entidad. La multa por esta infracción administrativa puede ascender hasta los 20 millones de euros. Sin embargo, la ley no se aplica en todos los casos. No es efectiva en el ámbito personal, por lo que si un ciudadano de a pie añade a alguien a un grupo de WhatsApp sin permiso, no estará cometiendo una infracción. Los únicos casos en los que se puede multar, según la normativa de protección de datos, son aquellos en los que quien comete la infracción es una empresa, un profesional o la administración pública. En este último caso, aplicable a colegios o ayuntamientos, tan solo se realiza una sanción de apercibimiento, es decir, se declara que se ha vulnerado la normativa de protección de datos, pero no se impone una sanción. Samuel Parra es abogado. El problema es que no siempre es sencillo distinguir cuándo estamos ante esta excepción doméstica y cuándo no. Por ejemplo, la actividad que podemos realizar en redes sociales puede ser doméstica o no en función de algunos factores, como podría ser el número de seguidores. Es decir, si tenemos muchos seguidores o amigos en la red social, ya no se va a considerar que hacemos un uso doméstico de esta red y, por tanto, estaríamos dentro de la normativa de protección de datos. Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Aida y por qué? Se trata del abogado nicaragüense José Arnulfo López Cruz, que acaba de llegar a España, donde va a solicitar asilo político. Este letrado se vio obligado a huir de su país precipitadamente la semana pasada con su familia para evitar ser detenido por defender a opositores. Desde 2018, cuando empezó a defender a presos políticos muy críticos con el gobierno de Daniel Ortega, López Cruz sufrió hostigamientos continuos por parte de la policía, con continuas visitas a su casa y acoso también a su familia. El letrado, que anteriormente había sido fiscal, también tuvo crecientes dificultades para seguir ejerciendo su trabajo. En todo ese proceso, el 2018 hasta la fecha, hemos venido siendo limitados incluso a laborar de manera personal, privada. A ver los casos que no tienen que ver nada con el contexto. Estábamos tildados en Nicaragua, los abogados que defendían a los presos políticos, abogados golpistas, donde dicen de que estos abogados, los jueces no le van a resolver, entonces te limitaban el derecho a trabajar. La situación empeoró en mayo al asumir la defensa del precandidato presidencial Félix Maradiaga, cuando fue detenido. Decir pues de que estábamos ya en peligro nosotros. Incluso ella recibió una llamada de alguien que muy confidencial, pues donde nos dijeron de que estábamos en peligro de detención ya en estos días, porque ahorita ya se viene una situación de mayor riesgo por la cuestión que ya las elecciones se están acercando. Ya abrieron el periodo de campaña y entonces la información de que mejor váyanse antes que no puedan salir del país, porque si no los van a detener. Tras salir precipitadamente de Managua la semana pasada, el letrado llegó a Madrid, donde va a solicitar asilo político. El Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, del que forma parte el Consejo General de la Abogacía Española como miembro fundador, está prestando asistencia a López Cruz y a su familia ante la nueva situación y el inicio de los trámites. El letrado se muestra muy pesimista sobre la situación en su país. A corto plazo está muy difícil, sinceramente, Leo. No creo que va a haber un cambio. Va a depender de la presión que se dé a nivel internacional y interna, pues. Tiene que haber una coordinación de la gente que quedó en Nicaragua y la gente que está fuera de Nicaragua. No creo que ahorita en este momento se pueda hacer un cambio, porque está policía, poder judicial, ellos lo tienen todo. En los últimos meses han sido varios los abogados nicaragüenses que se han visto obligados a huir del país. Esperemos que José Arnulfo López Cruz y su familia encuentren una nueva vida entre nosotros hasta que sea posible regresar a Nicaragua. Terminamos con esto. Arcadio, hasta la semana que viene. A ver si es verdad. Luis, Aida, encantados. Hasta la semana que viene. Hasta luego.